Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron muchas las ciudades que padecieron el horror de la destrucción más completa. Hamburgo, Dresde, Londres, Varsovia. Pero de entre todas ellas hay una que se lleva la palma del martirio sin duda alguna, Leningrado. En la ciudad que llevaba el nombre del fundador del comunismo y que fue cuna de la Revolución de Octubre, entre 900.000 y 1.200.000 personas murieron durante los 2 años y medio que los alemanes le pusieron cerco total o parcial. Pero además del horror que nos ofrecen los números, lo que se vivió en Leningrado rebasa lo imaginable. Vamos a verlo. A Leningrado del ejército alemán durante el verano de 1941 en el marco de la Operación Barbarroja fue en principio extraordinariamente veloz, pero pronto la resistencia del ejército rojo ralentizó a la Wehrmacht hasta lograr que el grupo de ejércitos norte, dirigido por el mariscal von Lev, fuese el que menos avanzara. Sin embargo, a finales de agosto de 1941 los alemanes habían cortado las comunicaciones ferroviarias y por carretera, y el 1 de septiembre las primeras bombas cayeron sobre Leningrado. No dejarían de hacerlo hasta enero de 1944. El cerco se completó a las 2 semanas, el 15 de septiembre. La resistencia soviética era muy dura, pero el propósito de los atacantes no era sino el de mantener el asedio y matar a la ciudad de hambre y frío. El objetivo de Hitler era tanto más probable cuanto que durante el verano las autoridades soviéticas habían prohibido a la población almacenar alimentos ya que se consideraba derrotista. Así que ya en octubre los defensores comenzaron a sentir los efectos del hambre. La impericia en el diseño de las defensas antiaéreas facilitó la destrucción de los almacenes por la Luftwaffe. Para el mes de diciembre la población solo consumía el 10% de las calorías necesarias. El frío mató miles de familias en sus propios hogares, privados de calefacción en un invierno en que las temperaturas cayeron por debajo de los menos 30 grados. Tan solo existía un hilo de esperanza en la llamada carretera de la vida, que desde fines de noviembre de 1941 se pudo mantener a través del lago Ladoga congelado. Pero la cantidad de provisiones que alcanzaba la urbe norteña era completamente insuficiente y las muertes por hambre se dispararon. Ese invierno el canibalismo hizo su aparición en toda la ciudad y hasta floreció un mercado negro de carne humana. Oficialmente las autoridades reconocieron unos 300 ejecutados y 1.400 encarcelados por este hecho, pero las cifras reales de antropofagia fueron muy superiores. En la guerra de nervios que sostuvieron durante largos meses, los soviéticos emitían por los altavoces sonidos de tranvías circulando y de animada vida en la ciudad. Los alemanes, por su parte, enviaban los olores de las cocinas de campaña hacia las posiciones de una población muerta de hambre. El mando del ejército alemán ocultó a sus soldados los peores extremos de lo que verdaderamente sucedía en la ciudad. Por su parte, las autoridades comunistas, además de impedir que se almacenaran provisiones, tenían previsto volar la ciudad entera, junto a sus habitantes, en caso de que la Wehrmacht tomase Leningrado. Tras repetidas ofensivas fracasadas entre 1941 y 1942, en enero del año siguiente los soviéticos levantaron parcialmente el cerco, con lo que la situación se alivió, aunque para muchos ya era tarde. Hasta un año después, en enero de 1944, las bombas germanas seguirían cayendo sobre Leningrado. En un balance final, los soviéticos lograron que los alemanes jamás tomaran la cuna de la Revolución de Octubre, si bien 1 millón de sus habitantes, quizá más, sucumbieron durante el asedio. Y para hablar de este asunto verdaderamente espeluznante en algunos extremos, tenemos a un auténtico experto y además, en fin, erudito en un sinfín de temas, que es don José Luis Orella, profesor de Historia del CEU. Muy buenas noches, don José Luis. Muy buenas noches. Bueno, como se ha dicho en el vídeo, los alemanes intentaron asediar la ciudad, la asediaron para matarla de hambre y, en ese asedio y de frío, pero los bolcheviques tampoco le reservaban un destino mucho mejor, por cuanto Stalin, la verdad es que odiaba al partido en la ciudad y bueno, había incluso privado de provisiones a la ciudad, ¿no? Sí, Leningrado desde luego siempre había sido una ciudad bastante atípica y simbólica, ¿no? O sea, históricamente ha sido la ciudad vinculada o abierta a Europa, ¿no? Y una ciudad además siempre con un aporte incluso sociológico importante de personal escandinavo, báltico, incluso de proporción a nivel religioso, por ejemplo, de población católica en torno a un 7%, etcétera, que era lo más elevado. O sea, Leningrado en la época
época de San Petersburgo era una ciudad muy distinta a lo que podía ser Moscú, ¿no? Entonces era una ciudad abierta, de un símbolo muy europeo en ese aspecto. Luego ya en la época soviética tenía también otra particularidad, era la cuna de la revolución, y los bolcheviques de la ciudad, los bolcheviques locales, siempre se habían sentido como los guardianes de la revolución frente a estos provincianos que nos gobiernan, esencialmente cuando ni siquiera algunos eran rusos, como era el propio Stalin, ¿no? Porque era georgiano. Entonces, la gente de San Petersburgo o de Leningrado ya se sentían como un poco por encima un poco del bien y del mal en ese sentido. Luego ya tenemos un tercer factor, ¿no? Ya con Kirov ya van a defender sobre todo ya un planteamiento, una línea como más moderada con respecto a lo que era ya la línea oficial, podemos decir fuertemente represiva, y que favorecía el que no hubiese esa política, podemos decir, de terror un poco que se implantaba con la orden de Stalin, sino que querían dar una visión algo más moderada en ese sentido de revolución, ¿no? Que unía un poco en contraste con la vieja reivindicación un poco de los bolcheviques como guardianes de la revolución, que no nos teman por el tema del temor, sino intentemos hacer una revolución más humana en ese sentido. Así que siempre había sido un foco de rebeldía frente al poder, ¿no? Hubo algo durante aquel verano, los últimos días, o el centro del verano y los últimos días, algo particularmente difícil de explicar, ¿no? Y es que las autoridades bolcheviques, las autoridades comunistas, impidieron que en la ciudad se almacenaran alimentos, porque hacerlo durante las semanas anteriores, cuando la Wehrmacht estaba ya entrando, había penetrado bastante en Rusia y en los países bálticos, hacerlo, acaparar alimentos para alimentar a la ciudad en un futuro, era algo derrotista, puesto que era presuponer que los alemanes iban a alcanzar la ciudad. Por lo tanto, no se hizo y luego lo pagó la población de Leningrado. Así es, totalmente. Desde luego el recurso humano, el de la población, como los recursos humanos a nivel militar, siempre fueron utilizados más bien como un número por el gobierno soviético, por Stalin, ¿no? Entonces, desde luego, el alto mando no iba, incluso por su propia supervivencia, a pasar informes desde luego a Stalin diciendo que bueno, lo más seguro es que sus unidades de vanguardia serían aplastadas y que la aplicación de la Blitzkrieg, pues hasta que no llegase el invierno, iba a entrar profundamente dentro del territorio ruso, lo cual hubiese supuesto igual que gran parte del alto mando ruso de la zona hubiese pasado a la pared y hubiese sido totalmente eliminado por derrotista, ¿no? Así que dijo, bueno, nosotros aplicamos, luego que sean los acontecimientos que sean, ya está. El problema es que esa aplicación, como bien dices, la población civil lo va a pagar con su sangre, igual que los combatientes luego serán entregados a campañas verdaderamente suicidas en ese aspecto, ¿no? Bueno, es verdad que la resistencia soviética en Leningrado, sin duda ninguna, cabe calificarlo de heroica, ¿no? Por todo lo que tuvieron que sufrir, incluso en el plano militar, lo que tuvieron que enfrentar. Pero también hay que señalar la extraordinaria crueldad de las órdenes de Zhukov, que con una disciplina de hierro que impuso en la ciudad, pues logró, por una parte, contener a los alemanes, pero por otro lado, como digo, las medidas fueron absolutamente draconianas, fusilando de forma masiva a sus propios hombres e incluso a aquellos que se retiraban por orden de un superior. No valía siquiera alegar esa orden para justificar una retirada, ¿no? Las decisiones que tomó Zhukov fueron verdaderamente drásticas. En fin, como la Unión Soviética ganó la guerra, no se las ha calificado de criminales, pero en otro caso quizás hubieran sido calificadas así, ¿no? Sí, que toman un poco también como antecedente el modo en que ganaron ellos la guerra civil, ¿no? O sea, Trotsky dio unas medidas también parecidas para insuflar, podemos decir, una profesionalidad salvaje a unas tropas que carecían de orden y de disciplina. Ahora se va a volver otra vez a la misma aplicación. Si ganamos la guerra civil gracias a un método disciplinario salvaje y convertimos en soldados masas de obreros y campesinos que carecían de todo tipo de formación militar, ahora podremos hacer frente a una invasión del mismo modo, ¿no? Y por lo tanto todo elemento que rápidamente tirase hacia atrás era eliminado, ¿no? Aplicando aquellas medidas incluso de levas salvajes sin ningún tipo, podemos decir, de salvar ni temas de enfermedades. Entre los 16 y 50 años todo el mundo era llevado al frente, hasta desarmados, ¿no? Ya cogerás el arma del primero que caiga muerto, ¿no? Entonces, bueno, eran unas medidas en las cuales se estaba sacrificando aquella superioridad humana que ellos tenían a fuerza, podemos decir, de sacrificio en sangre, ¿no? Pagándolo totalmente en sangre, ¿no? Bueno, todos hemos oído hablar de la dureza del invierno de 1941, que desde luego el ejército alemán lo pagó largamente. También, en el caso de Leningrado, lo pagaron los soviéticos, como excepción de todo lo que sucedió en el resto del frente. Una población sin calefacción, prácticamente sin alimentos. Sin embargo,
los cuadros del Partido Comunista estuvieron siempre bien alimentados porque había almacenes dedicados específicamente a esos cuadros del Partido Comunista, ¿no? Sí, ahí siempre podemos decir, vamos a tener la pervivencia de la élite, ¿no? Entonces, los cuadros del partido no podían, podemos decir, perder la vida en ese aspecto. Tenían que seguir llevando un poco las riendas en ese sentido de la sociedad. Una sociedad que debido a su número podía ser sacrificada perfectamente. Ellos, los héroes, entre comillas, un poco de la revolución, son los que tenían esa responsabilidad política de mantener la supervivencia y el espíritu. Por lo tanto, a nivel, por la parte del cuerpo social, tú podías cortar lo que fuese necesario. Por la parte de la cabeza, lógicamente no. Así que ellos rápidamente se ponen en la parte servible, la cual tenía que sobrevivir, mientras podías amputar por la otra parte, por la parte social, todo lo que fuese necesario, ¿no? Bueno, y mientras esa cabeza sobrevivía, podemos decir, holgadamente, dadas las condiciones, el resto de la población se estaban literalmente, al menos en buena parte, devorando los unos a los otros. Las autoridades reconocieron una serie de casos, de unos 300 casos de canibalismo y otros 1.400 que fueron fusilados y otros 1.400 fueron a la cárcel. Los casos, sin duda ninguna, según todas las investigaciones actuales, parecen ser muchísimos más, e incluso se distinguió entre aquellos que mataban para comer y aquellos que comían cadáveres, pero parece que durante un tiempo se generalizó o se extendió bastante esa costumbre, esa antropofágica, ¿no? Sí, y que recuerda mucho incluso los tiempos del Holodomor, que también hubo precisamente casos de canibalismo, ¿no? Que a nosotros nos puede sorprender en la sociedad en la cual vivimos, pero hay que tener en cuenta que después de más de 20 años de eliminación de todos los principios, podemos decir, cristianos, etcétera, en una sociedad en la cual han desaparecido los principios y una sociedad en la cual la supervivencia precisamente perdura en un fuerte individualismo, donde nadie se fía ni siquiera de su propia familia, es la supervivencia pura y dura del individuo. En ese aspecto, debido al miedo de las purgas de Stalin, sí que podemos decir acerca más un poco ese sentido de supervivencia individual a la posibilidad en un momento, podemos decir, extremo como es ese, incluso del canibalismo, decir, me importa 3 pimientos todo, ¿no? Yo lo que quiero es sobrevivir a costa de lo que sea, y si tengo que comer un cadáver o si tengo que matar al vecino para alimentarme y sobrevivir un día más, lo hago, ¿no? Entonces estamos empujando a la persona ya a un concepto de salvajismo, de animalización totalmente extremo, ¿no? En 30 segundos, porque no nos queda desgraciadamente más tiempo, pero la propaganda jugó un papel muy importante. Sabemos que los soviéticos trataban de dar una imagen de normalidad de la ciudad, de todo lo que pasaba en la ciudad, y que los alemanes no supieran nunca el daño que estaban causando, y los alemanes con sus cocinas de campaña enviaban los olores hasta las líneas soviéticas, ¿no? No, totalmente. Para los soviéticos era importantísimo demostrar que la vida seguía siendo normal y que el centro, la cuna de la revolución, desde luego seguía haciendo una vida totalmente, absolutamente normal, que era incapaz el ejército alemán, con su perfeccionamiento y aplicación, de llegar y tomar la cuna de la revolución. Muchísimas gracias, don José Luis. La verdad es que es un tema espeluznante, un tema muy llamativo, el cerco de Leningrado, una de las batallas más duras de la Segunda Guerra Mundial para los militares y para también la población civil. Muchísimas gracias y buenas noches. Ha sido un placer estar con vosotros. Y a ustedes también, muy buenas noches. Les esperamos mañana en otra entrega de Tiempos Modernos. Hasta mañana, si Dios quiere.